Hace mucho tiempo, en el siglo XVIII, para ser más exactos, en Europa nace una corriente de pensamiento llamada cientificismo y fue un gran avance para la humanidad. Ha logrado obtener diferentes inventos que han ayudado a la misma en el estudio del mundo, tales como el telescopio. Y claro que esta corriente de pensamiento tiene sus propias normas y una de las más importantes es que para esta nada que no pueda ser científicamente probado es válido. Por eso ha sido víctima de muchas contradicciones, ya que como sabemos en el mundo hay muchos misterios sin resolver, pero siguen ahí como una incógnita y ni siquiera la misma ciencia ha podido dar respuesta a ellos, siendo un ejemplo de ello el comprender el sentido común de la conciencia y el propio sentido de la vida humana, siendo tan complicada, abstracta e incluso individual, para cada persona teniendo que tomar métodos no precisos que no siguen el propio camino de la ciencia para comprobar las teorías. Pero por otro lado, el cientificismo ha traído muchas cosas buenas, como los grandes inventos que a lo largo de los años han surgido. Pero hay uno que ha captado la atención de este humilde grupo, y ese es el invento de la luz LED azul. Los LEDs convencionales no obtienen el color por las cubiertas, sino que se obtienen de un conjunto de elementos colocados dentro, y explicándolo de manera sencilla, crean una brecha por la cual la electricidad debe de pasar. Mientras más grande la brecha, se genera una frecuencia de luz mayor, y viceversa. No fue hasta 1962 cuando se descubrió la primera estructura necesaria en una investigación por el ingeniero de General Electric, Nick Holoniak, creando el primer LED de un tenue rojizo, avanzando con el paso del tiempo, hasta que se descubrió la estructura necesaria para un LED verde. Pero no se lograba nada más que esos dos colores, así que se dijo que los LEDs solo servirán para relojes, indicadores y calculadoras. Pero en la mente de muchos estaba la maravillosa idea de poder crear un LED azul, con el cual se desbloquearán todo tipo de combinaciones, siendo la principal el blanco. Pero durante toda la década de los 60, las empresas más importantes como IBM, GE y Bell, entre otras, compiten para lograr crear el LED azul, con el conocimiento que era la pieza faltante para desbloquear todos los demás colores. A pesar del esfuerzo de miles de investigadores, nada daba frutos. Luego de 30 años de la creación del primer LED, todos estaban retirándose de la competencia, argumentando que era una causa perdida, y que no se lograba llegar a ningún lado ni innovar en nada. Y todo esto fue llevado a duda por Shui Nakamura, un investigador de una pequeña empresa química japonesa llamada Nichia. Ya para los años 80, esta empresa se encontraba encrucijada contra toda la competencia, creando una tensión entre todos, acudiendo a Nakamura para que creara nuevos productos, mientras este se veía limitado por la maquinaria que él mismo había recogido y soldado. Frecuentemente se escuchaban explosiones en su laboratorio por fugas de químicos y poco a poco la gente se alejaba de él. En 1988, los jefes de Nakamura estaban tan desilusionados que le pidieron su renuncia, pero él respondió con una propuesta que nadie se esperaba en ese momento: la creación del legendario LED azul. Y frente a esta propuesta, su jefe, Ogawa, decidió apostar en su idea, destinando 500 millones de yenes de su época a la investigación. Enfocándose en los descubrimientos previos, ya sabían que los elementos deberían de ser de máxima calidad para evitar la pérdida de luz en forma de calor, y que los materiales más prometedores eran al momento el nitruro de galio y el seleniuro de zinc. Pero primero debía de resolver el cómo crear elementos de calidad, así que tomó un viaje a Florida con el fin de aprender y conseguir equipamiento nuevo. Debido a que no tenía ni un título
y no lo dejaron utilizar ninguna máquina operativa, sino una que estaba desarmada. A Nakamura le tocó aprender de cero el funcionamiento de la maquinaria, armándola por su cuenta, parte por parte, hasta 1989, momento el cual le dieron el permiso de obtener una maquinaria nueva llamada MOCVD en sus siglas en inglés, por lo cual, al momento de llegar a Japón, se puso manos a la obra y de las dos propuestas para el material en cuestión, eligió el nitruro de galio para poder llevar una investigación más extensa y publicar así 5 documentos necesarios para su doctorado. Sería el que más información le daría para publicar. Desde ese momento, Nakamura comenzó a trabajar y a encontrarse con obstáculos, ya que en los años que se fue a aprender a Florida, el jefe cayó en enfermedad y terminó falleciendo, y el nuevo jefe, Eiji Ogawa, no apoyaba su idea de considerándola un callejón sin salida, amenazando a Nakamura de que dejara de trabajar en ella, y él no hizo caso, descubriendo que la máquina no le daba material de suficiente calidad, así que él utilizar esos años que pasó en Florida y desarmar la máquina para adaptarla a sus necesidades, y luego de más prueba y error, creó una boquilla especial que emite aire al interior de la máquina, formando un cristal más uniforme y más conductor que todos los proyectos previos, y terminó llamando a su invención reactor de doble fluido, creando así su primer documento creado para el doctorado. Ya descubriendo las piezas individuales necesarias para el LED azul, creó su primer prototipo presentado en un taller llevado a cabo en San Luis, 1962, presentando el primer prototipo con una luz azul leve, pero hasta la fecha era el mejor que se había visto. Y todo esto solo logró que su jefe actual, Eiji Ogawa, le ordenara que detuviera ya el proyecto. Pero ahora más que nunca, que le faltaba poco, y junto a su reactor de doble flujo, creó un nuevo material, el cual era mucho más conductor que los demás, al dopar de indio el nitruro de galio, y así, en 1992, logró finalmente el primer LED capaz de verse incluso en la luz del día, y que supera la potencia de todos los predecesores del LED azul, por más de 100 veces. Luego de este gran descubrimiento, incluso las mayores empresas del momento mencionaron ser tomadas desprevenidas. Y así, el LED azul demostró que nada se tiene que tachar como imposible de realizar o de descubrir en esta realidad ante los ojos de la ciencia. En la actualidad, Nakamura se ha separado de Nichia y ha llevado sus propios proyectos en los Estados Unidos, mencionando en una entrevista llevada a cabo hace unos meses que una de sus mayores inspiraciones para todo esto es que su color favorito es el azul. Él proviene de una familia pesquera y al salir afuera lo que más veía era el azul sin fin del mar.